Buenos días, hermanos. ¿Cómo estamos en esta mañana? Bien. ¿Bien despiertos? ¿Celulares apagados? Pues en el tema de deporte encontramos dos formas diferentes de practicarlo. De manera individual y por equipos. Los que pertenecen a un equipo deportivo son entrenados para alcanzar metas en grupo. Meter gol, anotar una canasta, lograr un touchdown. Aunque siempre se encuentran personas que lo quieren hacer solo, todo, no pasan a balón, quieren lucirse. Muchas estrellas en un equipo a veces no funciona bien, porque cada uno quiere ser la estrella. La mejor forma de lograr un ascenso en los campeonatos es mediante el trabajo en equipo. Los jugadores y sus entrenadores tienen como meta no simplemente practicar un deporte, sino ganar un torneo, un campeonato. Ese entrenamiento requiere buen entendimiento entre los miembros del equipo, disciplina, sacrificios, horas y horas de entrenamiento, etc. Y nosotros, como hijos de Dios, pertenecemos no a un equipo deportivo, pero sí a un grupo de personas que forman parte del cuerpo de Cristo. Es la iglesia. Jesucristo, el Hijo de Dios, es la cabeza de este cuerpo. ¿Creen esto? Soy muy bonito, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la meta de Jesús para los miembros de su iglesia? Hemos visto con Gerardo hace 15 días acerca de la iglesia universal con dos tareas para nosotros. ¿Se acuerdan? Uno, universal. Evangelizar, dar testimonio de Cristo, ¿no? Y la segunda fue crecer en santidad. Muy bien. Y hace 8 días hablamos de la iglesia local. Nos dio 4 tareas. ¿Se acuerdan? Uno, sobrellevar las cargas los unos a los otros, ¿no? Hagamos bien. ¿Qué fue el tercero? Usar nuestros dones. Y 4, ofrendar. Y hace 19 años, Jacob me dio un texto en la mañana explicándome. 28 de octubre de 1998, la Iglesia Bíblica de Buen Pastor tuvo su primer servicio en el edificio de Las Riveras. Invitaron varias personas de diferentes iglesias para como empezar oficialmente la iglesia. Dijo que fueron como 60 personas que vinieron. Y antes de esto empezaron con algunos reuniones, como 15 personas, en la casa de Jaimito. Mediados de enero de 2010, hicimos una mudanza de Las Riveras aquí, a esta parte aquí nada más donde estamos antes, obra negra. Empezamos, yo creo que fue el 22 de enero de 2010, primer servicio, y después invitamos personas también, especialmente el 29 de enero. Y en este año vinieron un grupo de la iglesia, gracias a Dios, que puso el piso y pudimos venir aquí. ¿Y cuál fue la fecha? ¿Se acuerdan? 9 de abril de este año, que venimos aquí para empezar los servicios en nuestra iglesia. Me gustaría
que reflexionáramos un poco. En nuestra vida como hijos de Dios, ¿qué tanto hemos crecido? ¿Cómo hemos cambiado? Luego en la iglesia bíblica Buen Pastor, ¿en qué situación nos encontramos? ¿Y hacia dónde podemos avanzar? Pero tenemos que contestar la pregunta, ¿cómo fue la iglesia cuando Cristo fundó? Pues encontramos la respuesta en un pasaje en el libro de Hechos. Vamos a usar por nuestro texto hoy unos versículos que Gerardo usó la semana pasada. Un versículo. Cuando habló de la iglesia local. Vamos a ver Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 y versículo 42. Hechos 2, 42. Y dice así. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana, por ese tiempo de estar aquí y reflexionar, de recordar tus bendiciones en tu iglesia aquí en Pachuca por los últimos 19 años. Damos gracias, Señor, por las personas que están aquí. Pedimos, Señor, que podamos crecer espiritualmente, también en número aquí, porque tenemos un lugar tan grande y tú, Señor, puedes ayudarnos a crecer en número también. Pero, Señor, pedimos que tú nos ayudes en este tiempo de ver de esta primera iglesia primitiva y cómo podemos sacar de provecho lo que vamos a ver. Le damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. La iglesia primitiva, o la primera iglesia, se formó cuando los discípulos estaban orando después de que Jesús ascendió al cielo. ¿Cuántos fueron? Más o menos, dice. Como 120. ¿Okay? Vinieron lenguas de fuego sobre sus cabezas. Empezaron a hablar en otras lenguas que jamás habrían aprendido. Y el Espíritu Santo hizo ese milagro de manera que personas de diferentes pueblos que estaban de visita en Jerusalén entendieron las maravillas de Dios en su propio idioma. Pero algunos decían que los discípulos más estaban, ¿qué? Borrachos. Entonces Pedro, el que había negado a Jesús, se levantó en medio de todos ellos y comenzó a predicar el Evangelio. Dios lo usó de una manera tan poderosa que ese día se convierten, ¿cuántas personas? 3,000 personas. Y así nació la iglesia. Tenemos 3,000 personas nuevas en la fe y 120 personas que ya tenían tiempo siguiendo a Jesús y creyeron en Él. ¿Y cómo era la primera iglesia? ¿Tiene un lugar como este? ¿Un grupo de jóvenes? ¿Escuela dominical? Bueno, a reflexionar en los siguientes puntos, pensemos en nuestra iglesia. Santiago 1, vamos a buscar Santiago 1. Versículos 22 al 25. Santiago 1, 22 a 25. Santiago 1, 22, 25. ¿Entonces ya tienen? ¿Quieres leer? Sí. Pero sed hacedores de la palabra y no tan
solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, perdón. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces vamos a mirar y mirarnos en el espejo de la palabra para ver cómo estamos y qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros como individuos y como iglesia. ¿Listos? Ajá. Pues regresamos a Hechos 2. Y vamos a ver 4 cosas que están en tu boletín. Bueno, 5 ahí, pero... Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es la primera cosa, la doctrina. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es eso de doctrina? Ajá. Significa bíblico, es una creencia o conjunto de creencias guardado y enseñado por una iglesia. ¿Okay? Una creencia o un conjunto de creencias guardado y enseñado por una iglesia. Aquí en nuestra iglesia nos esforzamos en enseñarles la sana doctrina. La sana doctrina entonces significa correctamente interpretar los 66 libros inspirados por Dios. ¿Qué dice 2 de Timoteo 3, 16, 17? Vamos a buscar. 2 de Timoteo 3, 16, 17. Teresa, 16, 17. Si alguien puede leer, por favor. toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Okay? Y tiene 4 cosas aquí que hace en la vida de nosotros. Útil para enseñar, nos enseña, ¿verdad? Redarguir. ¿Qué es redarguir? Rectificar el camino. ¿Perdón? Rectificar es un sinónimo de redarguir. Lo que tengo aquí es como mostrarnos lo que está mal en nuestra vida. Redarguir. Mostrarnos lo que está mal. Para corregir, también, ¿no? Corregir las cosas que tenemos mal, lo que creemos o algo así, puede corregirnos. Instruir en justicia, o sea, enseñarnos a hacer lo correcto. ¿Y cuál es el fin de toda la escritura? Sea perfecto. Que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y que era buen pastor. Queremos que aprendan las enseñanzas correctas de la Biblia. Hay muchas doctrinas falsas. ¿Cuáles han escuchado? Bueno, ¿qué enseñanzas he escuchado? Que la salvación se pierde. Abundancia. Ajá. Lo de que te va siempre bien. Que la salvación se pierde. La salvación se pierde. ¿Cómo se llama? De obras. Obras que nos lleva al cielo, ¿no? Que necesita tener una característica adicional, aparte de confiar en Cristo para ser verdaderamente salvo.
Muchos dicen que Hay que hablar lengua. Hay que hablar lengua. tienes que ser bautizado para ser salvo. No dice nada de esto en la Biblia. ¿Qué pasó con el ladrón en la cruz? ¿Pudo bajar y ser bautizado? No. Dice, hoy vas a ser conmigo en el paraíso. Entonces, hay muchas falsas doctrinas. Sacan versículos del contexto y los interpretan a su manera para enseñar cosas que la Biblia no enseña. Nosotros queremos que escuchen la sana doctrina para que cuando escuchen algo contrario a lo que enseña la Biblia, pueden cuestionarlo y buscarlo en ella y comprobar lo que está escuchando es incorrecto. Nos preocupamos por permanecer en la sana doctrina. Ustedes tienen que ser cuidadosos y siempre comparar que lo que predicamos aquí sea conforme a la Biblia. Así que ellos perseveraban. Eran constantes en el Evangelio, la enseñanza del Evangelio. Empleaban tiempo en conocer la palabra de Dios. Entonces, aquí, ¿asistes a un estudio bíblico durante la semana? Tenemos estudios para varones, los sábados para los jóvenes, para mujeres, varios estudios individuales. Si no estás asistiendo a ninguno, te invito que te entregues. Eso es muy importante para tu crecimiento espiritual. Ahora una pregunta. ¿Lees tu Biblia en la casa? Tal vez piensas, Mark, tengo que trabajar, muchas cosas que hacer. ¿Todavía quieres que asista a un estudio bíblico y lea la Biblia cada día? Pues sí. Eso es básico para nuestro entrenamiento. La Biblia dice en Oseas 4:6. No sé si quieren buscarlo. Oseas 4:6. Oseas 4:6. Dice, mi pueblo fue destruido porque ¿qué? Le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Cómo vamos a tener conocimiento de Dios? Leyendo su palabra. Mateo 22:29. Jesús dijo, Mateo 22:29. ¿Alguien puede leer, por favor? Entonces respondiendo Jesús, les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Erráis, Jesús dijo, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Si quieres seguir tropezando en la vida familiar y personal, pues no lees la Biblia y seguirás equivocadamente. Así que los animo a perseverar en la doctrina, como iglesia y como individuos. Regresamos a Hechos 2, seguimos leyendo, versículo 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. La comunión unos con otros. Comunión. En el idioma original es koinonia, que tiene que ver con compartiendo, comunión espiritual. En el seminario en Chicago, uno de mis profesores puso en un examen el significado de koinonia.
Y la respuesta correcta para él fue pizza y coca. Leí un sermón que lo explicaba así, de comunión. Piensa en tu mejor amigo. Piensa en las cosas que haces con él o ella. Eso es comunión. Se ríen juntos, lloran juntos, van de viaje juntos, comparten secretos, se animan uno al otro, se desafían el uno al otro. En este caso, se empujan a parecerse más a Jesús. Eso es comunión. Hay muchas cosas en esa palabra. Y eso es lo que hizo la iglesia primitiva. Los primeros cristianos convivían, tenían comunión unos con otros y no eran pocas personas. ¿Cómo lo harían? Como 3,000 personas. Para empezar, tenían un vínculo que los unía, el amor de Cristo. ¿Y podríamos decir que tenemos esa comunión entre nosotros? Las personas que nos visitan o que nos conocen pueden decir, mira, esa iglesia tiene algo diferente. Se aman unos a otros, pero de seguro tienen sus problemas. Sin embargo, se aman de verdad a pesar de sus diferencias. Y ustedes piensen que entre estos primeros 3,000 personas creyentes, no había diferencias de carácter, de opinión, de personalidad. Eran muchas. Más adelante en el libro de Hechos vemos algunos de los problemas que surgieron y cómo Dios los instruyó para solucionarlos. ¿Y hay diferencias entre nosotros? ¿Tenemos desacuerdos entre nosotros? Yo creo que sí. Hermanos, hay algo irrompible que nos une, el amor de Cristo. Si eres hijo de Dios o hija de Dios, entonces lo tienes. Entonces hemos visto la doctrina, comunión. Vamos a regresar a Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan. El partimiento de pan, esto tiene dos implicaciones. Si recuerdas, en la última comida que Jesús tuvo con sus discípulos, justo antes de ir a la cruz, Él tomó pan y lo partió. Y luego les dijo algo, ¿qué? Hacer esto en memoria de mí, en Lucas 22. En otras palabras, cada vez que comían, debían partir el pan para recordar lo que Jesús había hecho por ellos. Y nosotros haremos precisamente esto. Después de algunos cantos más, tomaremos la Santa Cena. La segunda implicación es la comunidad que proviene de comer juntos. Hemos perdido algo de esto hoy. A menudo solo comemos alrededor de nuestra televisión. Y las familias que salen a comer en la calle, nada más miren sus celulares en los restaurantes, mientras que comen, ¿no? No. He visto en Facebook fotos de personas en la Navidad y todos están sentados en los sofás y todos están así. Nadie está hablando. Nos reímos porque es verdad, ¿no? La iglesia primitiva comían regularmente juntos y recordaba la muerte y el regreso de Cristo. La muerte y el regreso de Cristo. El versículo 46 de Hechos 2 dice, y perseverando unánimes, ¿cuánto? Cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón.
no puedo explicar esto, pero hay algo acerca de comer con la gente. Compartir una comida puede ser una de las mayores maneras de crear comunidad entre personas. Cuando pensamos en celebraciones aquí en la iglesia, ¿qué es lo que no puede faltar? Comida. Varios de ustedes preguntaron para esta ocasión qué debían traer para el convivio. Les dimos que nada. Hoy quisimos tener este convivio con comida de manera muy simple. Eso lo llamamos refrigerio, porque queremos recordar que lo especial aquí no es lo que comemos, sino la convivencia entre los hermanos. Es la oportunidad de quedarnos un poquito más para platicar y no salir corriendo. Así que más tarde, mientras tomamos nuestro refrigerio, te invito a hacerlo con un corazón sencillo. A guardar un rato su teléfono y acércate a un hermano con el que nunca has platicado tal vez. Anímese unos a otros. Ahora terminamos este versículo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cuántos llegaron hoy a la oración a las 10 de la mañana? Amén. ¿Cuántos normalmente llegan a las 10 de la mañana para la oración? Ya es diferente, ¿no? La verdad, media hora no es tanto tiempo para orar. Pero si nos atreviéramos a citarlos para media hora antes, sea a las 9:30, ¿qué pasaría? Ya escuché. Y si planeáramos la oración desde las 10 a las 11 para empezar el servicio a las 11, ¿qué pasaría? Media hora más de sueño, ¿no? No están pensando en venir a orar. Necesitamos orar, hermanos. ¿Cuántos tienen conflictos en la familia? Familias que no conocen a Cristo. ¿Cuántos están viviendo enfermedades? Necesitamos orar juntos. ¿Cómo es tu vida de oración? ¿Oras durante la semana? ¿Tienes ese tiempo a solas con Dios? ¿Estás dispuesto a reunirte con tus hermanos para orar? Es sorprendente leer las cosas que Dios hace a través de la oración. ¿Y qué diferencia hay entre la primera iglesia y nosotros? Ellos perseveraban en la oración, orando todo el tiempo, diario en el templo, compartían pan en las casas. Me gustaría verlos los domingos a las 10 para orar. Los martes, nada más es un martes al mes para orar. ¿Podemos como iglesia perseverar en la oración? La última vez las personas llegaron tarde, pero a las 6 cuando empezamos, no había nadie. Después empezaron a llegar y 6:20, 6:30, 6:40, pero a las 6 es la cita. Ni pude dar mi devocional porque no había personas. En mi sermón, pues vamos a ver el último versículo, Hechos 2:47, la segunda parte, no todo el versículo. Y dice, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dios les daba oportunidades constantes para compartir el evangelio. Ellos simplemente aprovechaban esas oportunidades.
hermano, comparte el Evangelio. Si no sabes cómo hacerlo, si te da miedo, dinos. Podemos trabajar en eso. Pero comparte el Evangelio. Tú haz tu parte. Comunicar el mensaje. Dios se encarga de convencer y de añadir a los que han de ser salvos. Después del temblor, unos hermanos donaron dinero para imprimir un folleto evangelístico que pudiéramos entregar a las personas. ¿Se acuerdan? Aquí tenemos muchos todavía. Llevaron la primera semana, pero desde ahí siguen ahí. Espero que hoy ya no quede ninguno. Que lleven todos para repartirlos durante la semana. Ángel y yo estamos dando a las personas en la gasolinera, en los estacionamientos, para que puedan leer y ver esto, las buenas nuevas. No queremos que se queden aquí para el recuerdo. Botados en la mesa no sirven para nada. Es solo un recurso, pero Dios nos permitió tenerlos y hay que aprovecharlos. Y si eres hijo de Dios, entonces Dios te ha regalado por lo menos un don, según 1 de Pedro 4:10. Vamos a buscar 1 de Pedro 4:10. Primero de Pedro 4:10. Si alguien puede leer. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces necesitamos ejercerlos en la iglesia. ¿Qué es un don? ¿Un regalo? ¿Qué está hablando aquí? Que una persona usa su don para ministrarlos a los otros. Entonces, ¿un regalo nada más? Una virtud. Virtud, ok. Capacidad. Okay. Una responsabilidad. Responsabilidad. Tengo una definición. Es una habilidad especial dada al creyente por el Espíritu Santo. Eso no es nada que tú naciste con una manera de arreglar algo, habilidad, pero es algo dado al creyente cuando cree en Cristo, especial del Espíritu Santo, para la edificación de la iglesia. No es algo que Él te da ese don y tú no vas a usarlo para la iglesia. Es el propósito de edificar la iglesia. Entonces los dones te los dio para edificar la iglesia. ¿Estás usando tu don? ¿O dones? Pero que quede en la mente de cada uno. Que como miembro de esta congregación, Dios te ha puesto aquí para crecer espiritualmente, para servir en la iglesia, para evangelizar, para darle gloria a Dios con todo lo que hagas. Entonces repasemos esos puntos. Se perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en comunión unos con otros, en partimiento del pan y en las oraciones. Entonces ya tenemos un tiempo de reflexión en nuestros boletines. Hay 4 preguntas ahí. Adentro. Primero dice, ¿cómo ha crecido tu relación con Dios desde el día en que pusiste tu fe en Jesucristo hasta hoy? ¿Cómo te ves creciendo en tu relación con Dios en el futuro inmediato? Esas son cosas, no tienen que entregaros a nada, pero para que puedan reflexionar en tu vida.
Después tenemos una dinámica en 3. Acércate a 3 personas y pide que te digan por lo menos 2 dones. Dice que tenemos por lo menos uno, pero tal vez tienes 2 que las personas vean en ti. Y 4, ¿cuáles serán o serían 3 metas personales en tu vida cristiana para el próximo año? Entonces, toma ese tiempo de pensar y reflexionar y contestar. En la parte atrás del boletín tiene lista de los dones que pueden ver. Sí, podemos verlo del... ¿Sí? Sí, sí. Ah. Mm. Sí, poner una cosa. Otro lado.
Yo veo. Servicio. Por aquí, ¿no? Ah. Yo creo que bueno, para pedir cosas y todo. ¿Qué dónde empiezan? ¿Y aquí? Ah. Pronto, hermano. ¿Qué dijo?
No. ¿Ya casi? De lo que las personas escribieron, ¿piensa que sí es o no? Lo vamos a hacer, ¿no? Todo lo que escribimos, que lo vamos a hacer. Siempre para Dios. Bueno, eso es para ustedes, personal. Ajá. Bueno, yo pienso eso. Ujú. Y también me notas tu correo para mandarte, es que se me olvidó, para mandarte lo de los, ¿cómo se llama? Los certificados, reconocimientos de las clases de inglés, ya los tengo, Ah, ok. pero no tenía tu correo. Ah, sí, fácil. Según yo lo tenía en la computadora, pero mi mente no anda funcionando bien. Ahí ponme. Muy difícil. Uno para cada persona. Pues ahora vamos a entregar otra hojita con otras preguntas. Eso sí van a regresar a nosotros, aquí en esta cajita. ¿Okay? Queremos saber lo que piensan, lo que Dios está poniendo en tu corazón para ser parte activa de esa iglesia local. Abajo del listado de dones tenemos algunas áreas: alabanza, mantenimiento del local y recursos, cocina, enseñanzas a niños, canasta de amor, cápsula misionera, clase de inglés, visitación y oración por gente en necesidad, oración, audio y video, recepción y seguimiento de visitas, organización de eventos, evangelismo y misiones. Pues así son algunas áreas que puedes, o si tú piensas en otra cosa. Pero primero, como dice, ¿cuál sería una sugerencia que propones para que nuestra iglesia cumpla de una mejor manera su propósito de impactar a la comunidad con el Evangelio? ¿En cuál área te gustaría participar dentro de la iglesia? Como dije, hay unos 13 aquí en el boletín. O si pueden pensar en otra cosa. ¿Te gustaría asistir a un estudio bíblico? ¿Y qué tipo de estudio? ¿Familiar, individual, algo especial? Y número 4, ya intentamos como 5 veces a tener un directorio, pero si podemos tener todos los datos para empezar. ¿Todos tienen hojas? ¿Sí?